Un saludo muy especial de parte de la Academia Dominicana de la Historia a todas las personas que están participando en esta actividad y que podrán ver posteriormente la grabación de la misma por el canal YouTube de la Academia. Dentro de 2 días, es decir, el 30 de mayo, el país, y yo me atrevería a decir que el continente americano va a celebrar una efemérides de suma trascendencia en la historia dominicana y latinoamericana, como fue el ajusticiamiento del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Se va a conmemorar el 60º, es decir, el 60 aniversario de ese hecho tan importante, y la Academia Dominicana de la Historia no podía dejar pasar por alto dicha efemérides que, como veremos más adelante, partió, como se dice popularmente, en dos la historia dominicana. Para la ocasión, contamos con la participación del historiador dominicano Juan Daniel Balcácer. Yo me atrevería a afirmar que es el historiador vivo dominicano que más ha investigado y tiene una clásica obra sobre el tiranicidio de Trujillo de 1961. Juan Daniel Balcácer ha sido profesor de la asignatura Historia Crítica Dominicana en la Universidad Católica Santo Domingo y en la Universidad APEC, donde ha impartido cursos sobre historia de la cultura dominicana. Es frecuentemente solicitado para disertar sobre diferentes temas de la historia dominicana, dado que una de las virtudes que lo adornan es su gran capacidad expositiva. Es autor, entre otros libros, de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, biografía para niños y jóvenes; Pedro Santana, historia política de un déspota, publicado en 1978; La independencia dominicana, publicado en 1992 en colaboración con Manuel García Arévalo, obra publicada por la editorial Mafre de España. También es autor de la obra Papeles y Escritos de Francisco J. Peinado, 1867-1933, prócer de la Tercera República, publicada esa obra en 1994. En 1995 publicó Pensamiento y Acción de los Padres de la Patria, y en 1998 Vicisitudes de Juan Pablo Duarte. En el 2007 publicó su laureada obra que ya mencionaba, Trujillo, el tiranicidio de 1961. Ha sido editor de las obras Ensayos históricos e instituciones políticas, conjunto de escritos del historiador Manuel Arturo Peña Valle, obra publicada en 1989. Y es coautor de las siguientes obras: El debate de las generaciones, 1991; Dominicana, sensaciones y colores de la República Dominicana, editada en 1995;
Cultura y Sociedad en la República Dominicana del siglo XIX, editada en el 2002, auspiciada por la editora El Siglo. El siglo XX dominicano, Economía, Política, Pensamiento y Literatura, editada en el 2002 por Codetel. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro del Instituto Duartiano y miembro correspondiente del Instituto Dominicano de Genealogía. Fue presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y presidente de la Sociedad de la Comisión Permanente de Efemérides Patria hasta el año 2000. Desde 1998 es miembro de número de nuestra Academia Dominicana de la Historia, en la cual ha sido tesorero en el periodo 2001-2004, secretario en el periodo 2004-2007 y vicepresidente de la Junta Directiva en el periodo 2010-2013, y ese cargo lo ocupa en la actualidad, es decir, el periodo 2019 hasta el 2022. Como vemos por esta cinta apretada curricular de Juan Daniel Balcácer, estamos en presencia de uno de los historiadores dominicanos más reconocido y de más prestigio en la sociedad dominicana. Sin más preámbulo, les voy a ceder la palabra a Juan Daniel Balcácer, quien disertará sobre el tema el tiranicidio Trujillo, el tiranicidio de 1961. Con ustedes, Juan Daniel Balcácer. Muchas gracias, señor presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Chescheco, por esta nueva oportunidad que se me brinda para tener un intercambio de opiniones con el público que nos sigue, entre académicos, amantes de la historia dominicana y otras personalidades. Como se ha puesto de relieve, este domingo estaremos conmemorando el 60 aniversario del ajusticiamiento del dictador Trujillo, un acontecimiento político extraordinario que tuvo lugar en el país y que realmente contribuyó a transformar la sociedad dominicana. Para esta ocasión, y como bien ha señalado el señor presidente, hace unos años escribí un estudio concentrado exclusivamente en el tiranicidio de 1961. La razón por la que escribí ese trabajo la expongo en la introducción del libro, pues precisamente siendo en esa ocasión presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Ches, en una ocasión me cursó una invitación para que disertara sobre el tema Trujillo ante unos estudiantes. Y en la medida en que preparaba esa presentación, comprobé que la mayoría de los textos que trataban la vida y régimen de Trujillo apenas le dedicaban 1 o 2 párrafos al hecho político del 30 de mayo. Pero además pude constatar la cantidad de versiones contradictorias que existían acerca de los hombres que formaron esa conspiración y de los propósitos de la misma. Y entonces me dediqué a hacer una investigación cuyo resultado fue
precisamente este estudio sobre la dictadura, no sobre la dictadura, sino sobre la conspiración en sí, que, bueno, ha tenido una gran aceptación entre los lectores y amantes de los temas relacionados con Trujillo. Para esta ocasión, en estos días, me he concentrado un poco en abordar lo que fue la segunda fase de la conspiración del 30 de mayo, que, como sabemos, bueno, pues no se pudo desarrollar, no se pudo llevar a cabo. Y he escrito unas notas que voy a compartir y que podría ampliar un poco más en caso de que haya interés en escudriñar y en ampliar algunos datos. Pero quiero resaltar que uno de los principales obstáculos que por años afrontaron historiadores, sociólogos y analistas del pasado para reconstruir de manera objetiva lo que Antonio García Vázquez llamó la conspiración del 30 de mayo fue la cuestión de la fiabilidad de las fuentes documentales y de los testimonios personales existentes en torno al episodio en el que resultó muerto Rafael Trujillo. Durante el gobierno Balaguer-Ramfis, periodo junio-noviembre de 1961, se impuso una versión oficial sobre el hecho político de la avenida, según la cual pues, se logró distorsionar y manipular la casi totalidad de los documentos y testimonios que pudieron recabar las autoridades de las deposiciones de los propios conjurados mientras estuvieron detenidos en las cárceles de la dictadura. En sintonía con esa campaña difamatoria, la Escuela Trujillista de Desinformación presentó a los tiranicidas ante la opinión pública como un grupo de traidores y ambiciosos que codiciaban destronar a Trujillo para ellos luego beneficiarse del poder político. Además de que como habían sido colaboradores de Trujillo, también, en adición a traidores, se les presentaba como unos desleales que merecían el desprecio de la generalidad del pueblo. Es importante señalar que la memoria colectiva se nutrió vigorosamente de esa campaña de desinformación hasta el punto de que durante poco más de 30 años hubo quienes cuestionaron si los conjurados obraron o no contra Trujillo, inspirados por motivos patrióticos o por ambición personal. Hasta hace poco tiempo, todavía esa versión trujillista prevalecía entre muchas personas. Lo cierto es que transcurrieron muchos años para que comenzaran a aflorar documentos y testimonios fehacientes atesorados con admirable devoción y cuidado en el seno de respetables familias descendientes de los conjurados. Y esos testimonios son los que han posibilitado una reconstrucción bastante objetiva y fidedigna sobre los propósitos y magnitud del complot del 30 de mayo. Por ejemplo, hasta el año 2000, entre los dominicanos apenas disponíamos de uno que otro testimonio aislado que habían ofrecido, por ejemplo, el general Antonio Inver Barrera, de vez en cuando don Luis Amiá Matió, y uno que otro documento que vio la luz pública. Sin embargo, a partir del año 2000, como consecuencia de una investigación realizada por Eduardo García Michel, conjuntamente con el historiador, nuestro querido colega Emilio Cordero Michel, vio la luz pública un libro de testimonio de Eduardo García Vázquez en el que reunía
documentos de su padre, que fue una figura clave de lo que yo he llamado el grupo de Moca, además de testimonios de las viudas y otros parientes de los integrantes del complot del 30 de mayo, específicamente el grupo de Moca. De manera que a partir del 2000 se publicaron también otros testimonios de Miguel Ángel Visier, de Obin Filpo, y en realidad proliferaron los estudios que permitieron ir enfrentando esa desinformación que logró diseminar la campaña llevada a cabo por el gobierno trujillista, por Ramfis Trujillo y sus seguidores. Pero volviendo al tema de la segunda fase, se recordará que el complot para ajusticiar a Trujillo se planificó para desarrollarse en dos fases que estaban a cargo de dos grupos de conjurados, el grupo de acción y el llamado grupo político. El grupo de acción tenía por misión tenderle una emboscada a Trujillo con el propósito de eliminarlo físicamente, mientras que el grupo político tenía como responsabilidad, tan pronto Trujillo fuera eliminado, poner en marcha un golpe de Estado para derrocar el gobierno trujillista, apresar a los principales miembros de la familia del tirano, así como aquellos colaboradores civiles y militares de conductas reprochables. Finalmente, el grupo político debía propiciar la formación de un gobierno civil de transición hacia el sistema de la democracia. En síntesis, en eso consistía las dos fases que se impusieron los conjurados. Sabemos que la noche del 30 de mayo de 1961, la primera fase de la conspiración se materializó exitosamente, y sabemos también que Trujillo cayó fulminado por las balas justicieras de los hombres de la avenida. Que entonces el grupo de acción estuvo integrado esa noche por 7 hombres, cuando debieron ser originalmente 9, según los planes originales. También se sabe que la segunda fase del complot ni siquiera pudo iniciarse debido a la ocurrencia de algunas contingencias que alteraron el curso de los acontecimientos inmediatamente posteriores al tiranicidio. En este aspecto ha habido algunos analistas y estudiosos que han preferido, digamos que cargar toda la responsabilidad de la segunda fase a un solo hombre, cuando en realidad la responsabilidad era colectiva. Esa fue una planificación, tanto en el plano militar como en el plano político, colectiva, de un grupo que se propuso llevar a cabo una acción verdaderamente heroica, una hazaña que solamente se logró en un solo aspecto. Pero el hecho de que esos acontecimientos imprevistos sucedieran permitió que el gobierno de los Trujillo nunca perdiera el control de la eficaz maquinaria de la dictadura, razón por la cual los conjurados se vieron obligados a dispersarse y buscar refugio seguro para ellos y algunos de sus familiares más cercanos. De manera que cerca de la medianoche del 30 de mayo, y esto es asombroso, los servicios de inteligencia de la dictadura tenían en su poder una lista no definitiva, pero bastante realista, con los nombres de los principales actores del hecho de sangre de la avenida. Como puede constatarse, si bien la muerte de Trujillo, que era el componente central de la primera fase de la conspiración, si bien resultó exitosa, no menos cierto es que la llamada segunda fase, la que
estaba sobre la responsabilidad del grupo político y del subgrupo militar nunca pudo comenzar, debido a que en cuestión de horas los planes originalmente concebidos por los jefes de la trama política simplemente se esfumaron sin que ninguno de ellos pudiera explicarse las verdaderas causas de ese fallo. Pasada la medianoche del 30 de mayo, a los héroes de la conspiración, presa de una inexplicable incertidumbre y desconociendo por completo los accidentes del azar que, entre otras cosas, les había impedido contactar al general Pupo Román, no les quedó más remedio que dispersarse, como dije antes, y buscar refugio en lugares seguros, que dicho sea de paso, no tenían, hasta tanto pudieran reflexionar y tratar de tomar control de la situación. Ese es otro factor muy, muy importante y determinante en esa noche, porque realmente los integrantes del grupo de acción y los miembros del grupo político consideraron, cuando planificaron la acción, no tomaron en cuenta ni siquiera la posibilidad de que algo podía fallar. Y ninguno tenía un lugar seguro donde guarecerse y protegerse de la persecución del eficaz servicio de inteligencia militar de la dictadura. El plan político. Algunas personas suelen preguntar si es verdad, si en verdad existió una segunda fase de la conspiración. La respuesta es afirmativa. Los hombres del 30 de mayo no solo planificaron la eliminación física del dictador, sino que también consideraron la posibilidad de llevar a cabo un plan subsiguiente al magnicidio, por medio del cual procederían a derrocar el gobierno y a conformar una junta civil compuesta por importantes figuras del quehacer político nacional. Esa segunda fase, como no necesariamente estaba bien calculada en cuanto respecta a las diferentes opciones a escoger en caso de que hubiera algún fallo, como en efecto sucedió en la implementación de la primera fase. Por ejemplo, el golpe de Estado que ellos habían contemplado, según la apreciación de personas entonces conocedoras del funcionamiento de la maquinaria dictatorial, era un asunto sobremanera complejo y de difícil materialización, por no decir que poco menos imposible. Soy de opinión que muchos de los conjurados en realidad concentraron todos sus esfuerzos en la eliminación física de Trujillo. Lo demás, pensaron algunos, ya muerto el hombre, discurriría sobre la marcha con escasos obstáculos, pues es posible que algunos pensaran, sobre todo los del grupo de Moca, que podría repetirse en cierto modo la experiencia subsiguiente 60 años antes, 50 años antes al ajusticiamiento de Lilis, en el sentido de que tan pronto se supiera que el tirano ya era historia, más temprano que tarde se desmoronaría la maquinaria dictatorial. Pero no sucedió así. Recuérdese que en el caso del grupo de Moca, en la familia de la Maza Vázquez, había una tradición y unos vínculos familiares con el general Horacio Vázquez, y el padre de los de la Maza, don Vicente, en su juventud estuvo vinculado al ajusticiamiento de Lilis. De manera que entre la tradición familiar de los Vázquez y de los Cáceres, pues existía la confianza, digamos,
de que tan pronto se matara a Trujillo y la gente se enterara, bueno, pues las cosas iban a cambiar radicalmente. Pero ni Trujillo fue eliminado, pero la gente no se enteró inmediatamente y el gobierno tomó ventaja sobre esa situación y pudo conservar el control del país. De manera que la segunda fase de la segunda fase, decimos que sí, que existió ese plan. ¿En qué consistió ese plan político? Bien, la segunda fase de la conspiración comprendía los siguientes pasos. 1. Tomar control de las Fuerzas Armadas. 2. Apresamiento de los principales miembros de la familia Trujillo, así como aquellos colaboradores que habían estado más comprometidos con los desafueros del régimen. 3. Eliminación física de cualquier miembro de la conjura que resultara herido en el enfrentamiento con el dictador, cosa que ellos mismos no cumplieron. Fusilamiento de los hermanos del dictador. Deportación de las hermanas Trujillo Molina. Designación de Juan Tomás Díaz como secretario de las Fuerzas Armadas. Creación de una junta civil de gobierno. Arresto de algunos personeros de la dictadura y ejecución de determinados esbirros que ya estaban identificados. Varios militares de alta graduación serían juzgados por un tribunal especial. Se procederían a expropiar los bienes de los Trujillo y también se procedería de inmediato a cerrar la frontera, a tomar control de las emisoras, tanto de radio como de televisión, cerrar los aeropuertos, el aeropuerto principal y los aeródromos y otras medidas típicas de los procesos que constituyen un golpe de Estado. Solicitar también el reconocimiento de esa junta civil de los Estados Unidos, con cuyo respaldo, por lo menos moral, algunos de los conjurados contaban y tuvieron que comprobar, una vez sucedido el hecho de la avenida, que verdaderamente quedaron solos. Se escribió un manifiesto político que sería difundido al país por una emisora de radio, a través del cual se haría un llamado a la cordura y sobre todo se exhortaría al pueblo para que estuviera atento al desarrollo de los acontecimientos, destacando que el principal objetivo del movimiento era desmantelar el sistema dictatorial existente desde 1930. Ninguno de los conjurados tenía apetencias de poder, sino sencillamente de servir de un vehículo transicional hacia un sistema de gobierno abierto y pluralista. El autor de ese manifiesto fue también Antonio García Vázquez, y del mismo se hicieron al menos 3 copias. Una la tenía el propio autor y desapareció en un incendio que hubo en su casa. Otra la tenía Juan Tomás Díaz y la tercera estaba en manos de Ángel Severo Cabral. La que estaba en poder de Juan Tomás Díaz, su esposa Chana, confirmó que en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Trujillo y a la persecución de que fueron objeto las familias y apresamientos, esa copia fue destruida, al igual que los demás que tenían las demás copias, para evitar que cayera ese documento en manos de los agentes del Servicio de Inteligencia Militar. Como se puede ver, nada de lo contemplado para la segunda fase de la conspiración pudo llevarse a cabo, y ello obedeció a múltiples causas totalmente ajenas a la voluntad y planes de los conjurados. Cosas del azar, se dirá. Ello evidentemente, reitero, tuvo sus razones en una serie de sucesos contingentes
que vistos en retrospectiva provocan pena, provocan una impresión, bueno, fuera de lo común, porque entonces uno puede sopesar y comprobar cómo un plan que se dio tan bien en su primera fase se diluyó, se esfumó como con la rapidez con que con volutas de humo se difuminan en el aire. Esos imprevistos acontecimientos alteraron el curso de los acontecimientos en sentido desfavorable para los fines ulteriores de la conspiración. Sin embargo, al juzgar retrospectivamente la hazaña del 30 de mayo, si se es honesto, debe admitirse que se trata de un extraordinario acontecimiento político por medio del cual sus protagonistas no solo arriesgaron y sacrificaron sus vidas, que yo creo que muchos de ellos se inmolaron, al igual que las de muchos de sus familiares, sino que también lograron, tras el ajusticiamiento del dictador, liberar al pueblo dominicano de una de las más sangrientas tiranías de América, allanando así el camino para la construcción del sistema de la democracia en la República Dominicana. Quien se pregunte qué pasó, qué sucedió, en adición a los factores contingentes que he mencionado, y si los Estados Unidos en realidad brindaron apoyo, es también un tema que merece un estudio pormenorizado, porque hay documentos reveladores de que la Agencia Central de Inteligencia no vio con desdén, ni mucho menos con pasividad, la conspiración que culminó en la eliminación física de Trujillo. Pero a raíz de lo que aconteció en abril de 1961 en Cuba, el experimento fallido de la invasión de bahías de cochino, temeroso de que otro fracaso de similar magnitud involucrara a los Estados Unidos en la región, parece ser que la administración Kennedy dio instrucciones o adoptó la política de que el Departamento de Estado y la CIA se distanciaran de los conjurados, con quienes tenían un contacto por vía de otro grupo que no era ni el grupo de Moca ni el grupo político, sino el grupo de Mr. X, y que eran los que tenían el contacto con los representantes de lo que era la embajada, que no había embajador desde 1960, pero mantenían un cónsul y una oficina de la CIA en el país. El presidente Kennedy, en 1961, en el preciso instante en que ajusticiaron a Trujillo, se encontraba en París en una visita oficial, y a su regreso a los Estados Unidos reflexionó sobre la delicada situación en que se vio colocada la República Dominicana al producirse súbitamente la ausencia de aquel férreo mandatario. Preocupaba entonces sobremanera a los Estados Unidos la posibilidad de que la ausencia de un liderazgo político sólido y el desconocimiento casi total de prácticas democráticas entre la población se constituyera en un caldo de cultivo apropiado para que el comunismo internacional, entonces en pleno auge en la Revolución del Caribe, echara raíces en el surco social dominicano. Y fue estimulado por tal preocupación que el presidente Kennedy, al decir de Arthur Schlesinger, formuló su clásica doctrina dominicana que rezaba así, y cito lo que dijo el presidente Kennedy: hay tres posibilidades en orden descendente de preferencia: un régimen democrático decente,
una continuación del régimen de Trujillo o un régimen castrista. Nuestra meta debe ser la primera, pero en realidad no debemos renunciar a la segunda posibilidad hasta tanto estemos seguros de que podemos evitar la tercera. Quiere decir que una vez consumado el tiranicidio y habiendo demostrado la familia Trujillo a través de Ramfis y de Joaquín Balaguer que tenían el control del Estado y del país, la administración Kennedy mantuvo su distancia. Y como bien dijo Frank Moya Pons hace unos días en un panel que sostuvimos en el Archivo General de la Nación, pues la administración Kennedy siempre favoreció la continuidad del gobierno de fuerza de Ramfis y Balaguer al albur de poder de someterse a la posibilidad de que en el país pudiera surgir una segunda Cuba o que el gobierno cayera en manos de la izquierda emergente dominicana. Esa circunstancia también favoreció y le dio, digamos que ventaja al gobierno de Ramfis Balaguer para desatar una ola de terror y de represión y de sangre durante el interregno junio-noviembre de 1961, al tiempo de exterminar a los sobrevivientes de la conspiración del 30 de mayo, a los que estaban presos, porque otros pudieron salvar la vida, y mantener en prisión a sus familiares, aún a pesar de que la Organización de Estados Americanos había enviado una comisión al país para investigar si se estaban respetando los derechos humanos, las libertades públicas, etc. En definitiva, a 60 años del tiranicidio que conmemoramos este 30 de mayo, pues reitero que se trató de uno de los acontecimientos políticos de mayor repercusión nacional e internacional del siglo XX dominicano, solo superado, a mi modo de ver, por el impacto que tuvo tanto regional, nacional e internacional la Revolución y Guerra Patria de abril de 1965. Nosotros debemos, cada vez que podamos, rendir tributo a los que acometieron la hazaña del 30 de mayo, porque gracias a ese acontecimiento, gracias a esa acción heroica, se pudo eliminar el tirano y se pudo sentar las bases para el desmonte gradual de la dictadura de Trujillo y que el pueblo entonces pudiera construir el sistema de la democracia que hoy disfrutamos todos los dominicanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Daniel, por tu brillante exposición. Yo creo que podemos dar oportunidad a, si hay alguna pregunta o alguna consideración que tú puedas opinar. Bueno. Sí. Buenas, don Juan Daniel. Hola. Tenemos una pregunta por aquí que dice, ¿por qué a 60 años del tiranicidio nuestro país mantiene aún tanta presencia trujillista? Como un solo ejemplo de esto, solo ver la infinidad de nombres de calles que todavía tienen los nombres de miembros y colaboradores del régimen trujillista. ¿Qué sería necesario para que usted, como historiador reconocido y miembro de la Academia Dominicana de la Historia, proponga una revisión al nombramiento actual a estas calles y que en su lugar se nombren aquellos héroes y mártires que pocos o nadie? ¿Que pocos? O nadie. Bueno, lo primero que hay que destacar
es la duración de la dictadura. Casi 31 años. Durante ese periodo, varias generaciones de dominicanos se formaron y se formaron también con una mentalidad no exclusivamente trujillista, pero hubo toda una cultura autoritaria y una cultura política que ha tomado tiempo ir desmontando. Yo he señalado en algunas intervenciones que he tenido en estos días que son los hijos de nuestra generación y nuestros nietos los que están llamados a introducir esos cambios sustanciales. Cuando Trujillo desaparece y se va la familia Trujillo del país, comienza a construirse la democracia, comienza a educarse el pueblo en la práctica del pluralismo político que no existía. Y aquí no se produjo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, aquí no hubo un tribunal de Nuremberg, aquí no se juzgó casi a nadie, aquí trujillistas y antitrujillistas siguieron conviviendo juntos, una familia pequeña. En 1961, hay que destacarlo, apenas éramos 3 millones de habitantes y la sociedad fue creciendo, desarrollándose con trujillistas y sin trujillistas. Prueba de ello es que no fue posible, digamos, no fue posible excluir del juego político a una figura de la talla de Joaquín Balaguer, que fue un producto directo de la dictadura. No quiere eso decir que fue responsable de los desmanes de la tiranía, pero fue un intelectual activo que se formó y que justificó ideológicamente el ejercicio del poder. Entonces, las calles, bueno, sí hay nombres de figuras señeras del trujillismo, que fueron intelectuales que tuvieron que colaborar con él, pero cuando llegue otra época quizás se comenzarán a sustituir, pero hay que tener mucho cuidado con la sustitución de nombres de calles, porque a veces, bueno, se rinde tributo equivocado a personas equivocadas o que no merecen tal distinción, y no debemos caer, digamos, que en un festival de persecución. Aquí, después del juicio de 1962 a los asesinos de las hermanas Mirabal, no pasó nada y se aplicó la famosa política de borrón y cuenta nueva. Eso es un caso que ocurre casi siempre con las sociedades que están sometidas a regímenes autoritarios. Fíjense lo que está sucediendo en España ahora mismo con el movimiento de la memoria histórica, desenterrar las víctimas de la dictadura, que todavía allá hubo una transición, pero aquí la transición fue más que transición, aquí fue una consustanciación. Los que vivían en el exilio regresaron y se integraron a la sociedad dominicana, con los que tuvieron que resistir la dictadura aquí y con muchos que fueron colaboradores directos de la dictadura. Juan Daniel, Ronnie Joubert, sí, que es odontólogo de profesión, pero es un estudioso de la historia dominicana y colaborador de la academia, él pregunta que los nombres de los dos que estaban supuestos a participar en la acción de la avenida y que por la razón que fuese no pudieron estar. Sí, fueron 3, no 2, porque el grupo de la avenida eran 9 y se calculó así 9 porque eran 3 vehículos y debían ocupar 3 personas cada vehículo. Lógico desde el punto de vista del accionar militar,
porque un conductor y 2 personas en cada ventanilla del vehículo para disparar. Pero ¿qué sucede? Como en el 30 de mayo fue martes y ellos se enteraron, Antonio de la Maza supo la noticia a las 5 de la tarde de que Trujillo esa noche iba para San Cristóbal. Con la premura de haber recibido esa información, reunió en la ciudad de Santo Domingo a sus compañeros que estaban disponibles y reunió con él 7 personas, pero no hubo tiempo de avisarle a más nadie. Y entonces en La Vega residía Ernesto de la Maza, hermano de él, y en Moca estaban Antonio García Vázquez y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti. Ellos estaban preparados para venir el miércoles temprano, como habían hecho 3 miércoles atrás en el mes de mayo, porque es bueno que se sepa que en el mes de mayo los tiranicidas fueron a la avenida en 3 ocasiones a esperar a Trujillo y no se pudo materializar el hecho. De manera que fueron esos 3, Ernesto de la Maza, Antonio García Vázquez y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti. Y el hecho de que no había 9 personas incluso, y esto perjudicó tremendamente el hecho de perseguir a Trujillo, esas 7 personas se distribuyeron en 3 vehículos de la siguiente manera: 4 en uno, 2 en otro y 1 en un solo vehículo. Es decir, Roberto Pastoriza condujo un vehículo él solito. Huáscar Tejeda y Pedro Livio Cedeño ocuparon otro. Y entonces Antonio Inver condujo el carro de la Maza. De la Maza y Amadito García Guerrero estaban sentados en la ventanilla y Salvador Estrella Sadalá estaba también detrás y ese no pudo disparar, por lo menos dentro del vehículo, porque hubiese herido a uno de sus compañeros. Es decir, que la misma rapidez con que tuvieron que actuar los impulsó a actuar de manera contraria a como ellos lo habían calculado. Don Juan Daniel, tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que existen aún más propiedades legales de la familia Trujillo en la República Dominicana, incluidos los terrenos donde está el Palacio Nacional? Y si se gestionó una ley ante el Congreso para confiscar sus propiedades. Bueno, las propiedades de los Trujillo fueron confiscadas, aunque muchos años después hubo familiares no muy directos que obtuvieron del doctor Balaguer reconocimiento de algunas propiedades, pero las propiedades fundamentales del dictador, de sus hermanos y de sus hijos fueron confiscadas, incluso lo que durante muchos años sus empresas constituyó el Consejo CORDE, la Corporación de Empresas Estatales. Eso era un conjunto de empresas que pertenecían a Trujillo. Fueron expropiadas por ley. Y si existe alguna propiedad, lo desconozco, pero el terreno donde está el Palacio Nacional nunca fue propiedad de Trujillo, aunque hay quienes dicen que él se consideraba dueño del territorio dominicano. Pero ese terreno debió ser propiedad del Estado. Sí, sí. Porque ahí estuvo la Receptoría General de Aduana. Claro. En la época de la ocupación militar americana, y luego fue sede del gobierno de Lazo Vázquez. Claro, claro. Y la mansión presidencial. Y la mansión presidencial, sí. Exacto. Claro. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, Juan Daniel, como academia quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento por tu brillante exposición. Gracias. Y reiterar el mensaje del cual tú hablabas, y es una exhortación. José,
Sí, Yo estoy recibiendo una pregunta aquí. Bueno, por escrito. si tú quieres responderla, Sí, como no, con a mí mucho me gusto. parece que Sí, sí, debemos, respóndela. Sí. porque dice Antes de yo aquí, terminar, sí. sí, dice aquí, ¿considera usted que la figura de Inver Barrera y Luis Amía Matió deben ser exaltadas en el Panteón de la Patria? ¿O su participación en el golpe de Estado del gobierno constitucional de Balaguer les restan mérito en su calidad de héroes nacionales? Yo no sabía que habían... de Juan Bosch, no de De Balaguer. Juan Bosch, sí, sí. Lo primero que debo decir es que por ley, todos los que participaron en la conjura del 30 de mayo son considerados héroes nacionales. Esa es una. Dos, el hecho de adquirir la categoría de héroe nacional no necesariamente significa que deben sus restos ser trasladados al Panteón de la Patria. Incluso es un tema que ha sido debatido en la Academia Dominicana de la Historia, que debemos de retomar. El Panteón de la Patria tuvo sus orígenes y las principales cenizas que albergan ese sagrado recinto, pues pertenecen a héroes y heroínas de gestas fundacionales de la República. Ahí están los héroes tanto de la fundación de la República como de la guerra dominico-haitiana y también héroes de la restauración. Hay otros héroes ya civiles, digamos, próceres eminentes de las letras, como Pedro Enrique Ureña, Salomé Ureña, el poeta Fabio Fiallo, el eminente abogado e historiador Américo Lugo, y faltan considerar quizás algunos héroes de la gesta de la resistencia norteamericana de 1916. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, los héroes del 30 de mayo tienen sus méritos y es bueno resaltar que una vez se adquiere la categoría de héroe de un país, pues quizás solamente la traición a la patria es lo único que puede tomarse en consideración para despojarlo, porque el pasado no lo podemos borrar y lo que se ha cometido en el pasado, pues hecho está, y por eso es que se valoran los hombres y las mujeres del pasado. Muchas gracias, José. Tú puedes ya. Sí, antes de concluir este evento, quisiera agradecer la participación de Evelyn Soyur, que tú le respondiste su pregunta, y de Soledad Cruz, que vio el evento desde Miami. Oh, qué bien. Nos estuvo viendo, de manera que en nombre de la academia le agradecemos su participación. Yo quisiera ya para finalizar retomar lo que tú decías al final de tu exposición. El 30 de mayo es una efeméride de tanta trascendencia en la historia dominicana que la academia hace una exhortación al pueblo dominicano de reverenciar a todos y cada uno de los que tuvieron participación en ese evento, para lo cual había que estar revestido de mucha valentía y mucho, como tú expusiste, desinterés personal y un gran y profundo amor a la patria. Independientemente de que como hecho histórico esté sujeto a las disquisiciones históricas, lo cual nunca podemos renunciar. Sin embargo, yo creo que el pueblo dominicano debe estar muy agradecido de los que participaron de una u otra manera, tanto en la acción como en la parte política que no pudo ejecutarse, como otros que estuvieron detrás en la conspiración del 30 de mayo. Gracias a todos los que participaron en este evento y a reverenciar
a los héroes del 30 de mayo. Muy bien. Buenas noches. Gracias.